Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Elizabeth González y en esta sesión vamos a hablar sobre un tema que, aunque suena complejo, tiene mucho que ver con el día a día de los negocios y con las oportunidades que están afuera de nuestras fronteras, el comercio internacional. ¿Qué significa esto? Que vamos a aprender cómo funciona el intercambio de productos y servicios entre países, cómo nos afecta como emprendedores y sobre todo cómo podemos aprovechar esto a nuestro favor. Esta capacitación forma parte del proyecto Conecta, que busca empoderar a personas como ustedes con herramientas prácticas para emprender y crecer. No necesitas ser experto, ya que explicaremos paso a paso con ejemplos sencillos y reales. A continuación, esta es nuestra agenda del día de hoy. Antes de entrar de lleno al tema, quiero contarles que vamos a ver. Empezaremos con una mirada general sobre cómo ha evolucionado el comercio internacional, desde sus inicios hasta cómo funciona en la actualidad con la globalización y lo digital. Luego conoceremos a los actores estratégicos del comercio global, quiénes son, qué hacen y cómo influyen en que los productos lleguen de un país a otro. Después revisaremos algunas teorías modernas que explican por qué los países comercian entre sí. No se preocupen, las explicaremos en lenguaje sencillo con ejemplos que todos podemos entender. Además, veremos los famosos Incoterms 2020, que son las reglas del juego para acordar responsabilidades entre compradores y vendedores en una operación internacional. Continuaremos con la política comercial y los tratados, es decir, cómo los países negocian acuerdos para facilitar o proteger el comercio. También hablaremos de la logística internacional y tributación, es decir, todo lo que ocurre detrás de una exportación, como los transportes, impuestos, aduanas, entre otros. Y finalmente exploraremos algunas tendencias emergentes, como la digitalización, la sostenibilidad y los cambios geopolíticos, para cerrar con una serie de recomendaciones prácticas para quienes desean dar el salto al comercio exterior o simplemente entenderlo mejor. Como ven, será una sesión muy completa, pero también muy aplicada. Mi meta es que terminen esta charla con ideas claras y herramientas útiles que puedan llevarse a la práctica. Comenzaremos con una breve evolución del comercio internacional. Al inicio de la época del mercantilismo, en los siglos XVI al XVIII, se pensaba que la riqueza de un país dependía de cuánto oro o plata tenía. Por eso los países trataban de exportar mucho e importar poco, para acumular metales preciosos. Era una visión muy cerrada y competitiva. Luego, con el liberalismo económico, pensadores como Adam Smith y David Ricardo propusieron algo revolucionario: que los países deben comerciar libremente y especializarse en lo que hacen mejor. Ricardo, por ejemplo, habla de la ventaja comparativa. Si un país es más eficiente produciendo vino y otro produciendo telas, deberían intercambiar entre sí. De esa manera todos ganan. Hoy estamos en la era de la globalización digital. Esto significa que el comercio no se limita a bienes físicos como ropa o frutas, sino también incluyen servicios como diseño gráfico, desarrollo de software, asesorías y datos, como plataformas de streaming, inteligencia artificial, comercio electrónico. Un ejemplo claro es cómo muchas empresas venden productos en línea a otros países, sin tener presencia física ya, a través de Amazon, Alibaba o sus propias webs. Otro fenómeno muy actual es el nearshoring, por ejemplo. Después de la pandemia, muchas empresas en Estados Unidos decidieron dejar de importar desde China
y buscar proveedores más cercanos, como en México o América Latina. ¿Por qué? Porque es muy más rápido y más seguro, además de reducir costos logísticos y riesgos geopolíticos. Un dato importante: más del 60% del PBI mundial está vinculado al comercio exterior. Es decir, más de la mitad de la economía del mundo se mueve a través de intercambios internacionales. Y algo que está cambiando mucho es la estructura de las llamadas cadenas globales de valor. Antes, un país producía un producto completo. Hoy ese producto se hace por partes en diferentes países. Por ejemplo, un celular puede tener piezas hechas en Corea y ensamblarse en China y venderse en Perú. ¿Qué significa esto para nosotros? Que ya no necesitamos tener una gran industria para ser parte del comercio global. Podemos participar desde donde estamos, especializándonos en una parte del proceso como productores, diseñadores, empacadores o exportadores de nicho. Esta evolución nos muestra que el comercio ya no es privilegio de las grandes potencias. Si entendemos bien cómo funciona, nosotros también podemos formar parte de ello. A continuación, los actores estratégicos del comercio global. Ahora que sabemos cómo ha evolucionado el comercio internacional, vamos a ver quiénes lo hacen posible, es decir, los actores estratégicos, que participan directamente en el movimiento de bienes, servicios y dinero entre países. Primero tenemos los gobiernos nacionales. Ellos cumplen un rol fundamental porque deciden las políticas comerciales, qué productos se pueden importar o exportar, qué impuestos o aranceles se cobran y qué países se firman tratados. Por ejemplo, el gobierno de Perú tiene acuerdos con Estados Unidos, China, la Unión Europea, entre otros. En segundo lugar, están las multinacionales o grandes empresas internacionales, también conocidas como la MNES por sus siglas. Esas empresas controlan más del 80% del comercio global. Por ejemplo, Coca-Cola, Apple, Nestlé, Samsung, entre otras. Estas compañías tienen operaciones en muchos países, producen en uno y venden en otro, y ensamblan en otro más. Luego están los organismos internacionales que ayudan a que el comercio sea más ordenado y equitativo. Algunos de los más conocidos son la OMS, es decir, la Organización Mundial del Comercio, que establece reglas que todos los países deben de respetar. También existe el Fondo Monetario Internacional o el FMI y el Banco Mundial o por sus siglas BM, que dan financiamiento y asesoría a los países para mejorar su comercio. Asimismo, tenemos bloques comerciales regionales como la Unión Europea, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocidos como el TEMEC, y el Acuerdo Transpacíficos, conocido por sus siglas CPTPP, y nuestra Alianza del Pacífico, que incluye a Perú, México, Colombia y Chile. Estos bloques permiten que los países miembros comercien entre sí con menos barreras, lo que facilita el crecimiento económico. Pero en los últimos años han aparecido nuevos jugadores en este tablero. Me refiero a las startups tecnológicas y plataformas digitales como Amazon, Alibaba, Shopify e incluso Mercado Libre. Estas plataformas han transformado el comercio porque permiten que una pequeña empresa, por ejemplo, alguien que fabrica carteras artesanales en Cusco,
pueda vender sus productos en Europa o Asia sin tener que abrir una tienda física ya. En resumen, hoy el comercio internacional no solo depende de los gobiernos o grandes empresas. Gracias a la tecnología, cualquier emprendedor o pyme puede convertirse en un actor global. Y eso incluye a todos los que estamos aquí hoy. Si entendemos quiénes son los actores del comercio, también sabremos con quiénes relacionarnos y qué oportunidades aprovechar. A continuación, las teorías modernas del comercio internacional. Hasta ahora hemos visto cómo ha evolucionado el comercio y quiénes participan. Ahora viene una pregunta clave. ¿Por qué los países comercian entre sí? A lo largo del tiempo, economistas de diferentes épocas han tratado de responder esta pregunta y han creado lo que llamamos las teorías del comercio internacional. Aunque suenen complicadas, hoy las explicaremos de forma fácil. Empecemos con David Ricardo, un economista del siglo XIX. Él propuso la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país debería especializarse en producir lo que hace mejor y más eficientemente y luego intercambiarlo con otros países. Por ejemplo, si nuestro país es muy bueno cultivando café y Japón es muy bueno produciendo tecnología, entonces Perú debería exportar café a Japón y Japón debería exportar tecnología a Perú. Así ambos países ganan. Después tenemos a Michael Porter, quien nos habla de la ventaja competitiva. Porter nos dice, no basta con hacer algo bien, hay que hacerlo mejor que los demás, con innovación, diseño, calidad o marca. Por ejemplo, muchos países producen chocolate, pero solo algunos destacan por su sabor, origen o empaque. Si tu producto tiene algo que lo hace especial o diferente, esa es tu ventaja competitiva. Luego viene Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, quien propuso una idea moderna, el comercio intraindustrial. ¿Qué significa esto? Que incluso los países que producen cosas similares comercian entre sí. Por ejemplo, tanto Alemania como Japón, que fabrican autos, pero se los compran mutuamente. ¿Por qué? Por la variedad, marca o tecnologías distintas. Además, si produces mucho de lo mismo, puedes reducir costos. Esto se llama economía a escala. Más adelante, Hellman y Melix nos explican que no todas las empresas exportan, solo las más productivas o innovadoras. Por eso, si eres emprendedor, tu meta debe ser mejorar procesos, reducir costos y tener una propuesta de valor clara para llegar a mercados externos. Y finalmente, Richard Baldwin habla de la nueva globalización. Él nos dice que los países ya no exportan solo productos completos, sino también etapas del proceso productivo. Por ejemplo, un polo puede diseñarse en Perú, fabricarse en Bangladesh, coserse en Vietnam y venderse en Estados Unidos. ¿Qué nos enseñan todas esas teorías? Que el comercio actual ya no depende de tener materia prima o una gran fábrica. Lo importante es en qué parte del proceso puedes aportar valor, cómo diferenciarse y cómo se puede conectar al mundo con eficiencia y estrategia. Estas teorías, aunque sean académicas, nos dan pistas claras sobre cómo podemos participar en el comercio global desde donde estamos. No se trata de competir con todo el mundo, sino de encontrar nuestra ventaja y aprovecharla. Bueno, continuando con la política comercial y acuerdos multilaterales. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona el comercio y por qué los países comercian. Ahora vamos a ver cómo los gobiernos influyen directamente en el comercio internacional a través de sus decisiones.
Eso se llama política comercial y se refiere a todas las reglas, incentivos y restricciones que un país usa para regular el comercio con el resto del mundo. Veamos algunas de sus principales herramientas. Aranceles. Son impuestos que se aplican a los productos importados. Por ejemplo, si se traes una zapatilla del extranjero, puede que pagues un arancel del 10%. Esto hace que el producto extranjero sea más caro y protege a la industria nacional. Subsidios. Cuando el gobierno apoya económicamente a ciertos sectores para que puedan competir en el mercado. Por ejemplo, puede darle subsidios a los agricultores para que sus productos sean más baratos. Salvaguardias. Son medidas de emergencia para proteger una industria nacional si está siendo afectada por muchas importaciones. Cuotas. Son límites a la cantidad de un producto que se puede importar. Por ejemplo, solo se permite importar cierta cantidad de arroz al año. Políticas antidumping. Se usa cuando un país detecta que está vendiéndole productos a precios muy por debajo del costo, lo cual daña a las empresas locales. Origen preferencial. Son beneficios que se otorgan cuando el producto viene de un país con el que se tiene un tratado. Ahora bien, los países no actúan solos. Para facilitar el comercio firman acuerdos, conocidos como TLCs o Tratados de Libre Comercio, también conocidos como acuerdos multilaterales. ¿Qué hacen estos tratados? Eliminan o reducen los aranceles, dan acceso preferencial a ciertos mercados, establecen reglas claras sobre cómo comerciar. En el caso de nuestro país, estos tratados son súper importantes. Tenemos actualmente tratados con Estados Unidos, China, la Unión Europea y Corea del Sur, asimismo entre otros. También formamos parte de bloques regionales como la Alianza del Pacífico, con México, Colombia y Chile, y el CPTP, que es un tratado con países del Asia-Pacífico. Gracias a estos acuerdos, los productos peruanos pueden ingresar a muchos países sin pagar tantos impuestos y bajo condiciones más favorables. Por ejemplo, si tú eres un exportador de café peruano a Europa, puedes beneficiarte de un TLC que elimina aranceles. Eso significa que tu producto será más competitivo frente a cafés de otros países que sí pagan impuestos. En conclusión, la política comercial y los tratados no es solo para abogados o funcionarios. Como emprendedores nos ayuda a saber a qué mercados podemos entrar más fácilmente, aprovechar beneficios fiscales y prepararnos mejor para exportar sin cometer errores costosos. Hay muchas oportunidades que se pierden solo por desconocimiento. Por eso, una buena estrategia comercial empieza por entender bien estos acuerdos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los Incoterms 2020. Que son reglas internacionales que definen claramente las responsabilidades entre el vendedor y el comprador en una operación de comercio exterior. El nombre Incoterms viene del inglés International Commercial Terms y son publicados por la Cámara de Comercio Internacional. Se actualizan cada ciertos años y la última versión es del 2020. ¿Pero para qué sirven los Incoterms? Sirven para que ambas partes, tanto vendedor y comprador, tengan claro quién se encarga de qué. Es decir, quién paga el transporte, quién se hace cargo del seguro, quién asume el riesgo si algo se daña o se pierde en el camino. ¿Hasta qué punto es responsabilidad del exportador y desde dónde empieza la del comprador?
Si esto no se define con claridad, pueden surgir conflictos, pérdidas económicas o retrasos. Ahora explicaré los más usados con algunos ejemplos prácticos. El primero es el ex-works, o también conocido como en fábrica. En este Incoterm, el vendedor solo tiene que entregar el producto en su propia fábrica, almacén o taller. Todo lo demás, tanto el transporte, trámites aduaneros, seguro, entrega final, lo hace el comprador. Por ejemplo, si tú produces textiles en Gamarra y pactas un ex-works con un comprador en Chile, tú simplemente le entregas la mercancía en tu local. Él manda un camión, lo recoge y se encarga de todo lo demás. La ventaja es el mínimo esfuerzo para ti como vendedor, y la desventaja es que el cliente extranjero debe tener experiencia logística. En el FOB, que es Free on Board, libre a bordo, este es muy común en el comercio marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía en el puerto y la sube al barco que el comprador ha contratado. Desde que la mercancía está a bordo, la responsabilidad pasa al comprador. Por ejemplo, si exportas café desde el Callao a Nueva York, tú pagas hasta que el café esté subiendo al barco en el puerto del Callao. De ahí en adelante, el comprador se encarga del transporte, seguro y entrega en destino. Es un punto medio. No haces todo, pero sí facilitas la parte del proceso. En el caso del CIF, que es costo, seguro y flete, tú como vendedor te encargas no solo de llevar la mercancía hasta el puerto del comprador, sino también de contratar un seguro mínimo para proteger la carga. Ejemplo, exportas artesanías desde Perú a Francia bajo el CIF. Tú pagas el flete marítimo y el seguro hasta el puerto de Marsella. Cuando llega ya, el comprador se encarga de nacionalizarla. Este Incoterm es ideal para hacer más atractiva tu oferta si el comprador no quiere complicarse. En el caso del DDP o Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados, en este Incoterm, donde el vendedor asume absolutamente todo, transporte, seguro, aduanas, impuestos, entrega final, es el que implica mayor compromiso y responsabilidad. Ejemplo, exportas chocolates desde Perú a Alemania bajo el DDP. Tú pagas el envío, el seguro, los aranceles, el ingreso en aduanas alemanas e incluso la entrega al supermercado del cliente. Es una opción de alto valor agregado, ideal si tu cliente quiere recibir el producto sin preocuparse por nada. Por supuesto, eso también significa más responsabilidad para ti, así que debes manejar bien tu cadena logística. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque un Incoterm mal elegido puede hacer perder dinero. Si prometes un DDP sin saber cuánto cuesta la nacionalización de tu producto en otro país, puedes terminar pagando más de lo que ganas. Si usas un ex-works con un comprador que no tiene experiencia, puede que el trato se caiga porque no sabe cómo recoger la carga. Elegir bien el Incoterm te ayuda a cerrar ventas de manera más profesional, reducir riesgos y generar confianza con tu cliente internacional. Si estás empezando, te recomiendo comenzar con términos intermedios como FOB o CIF, donde compartes responsabilidades pero aún tienes cierto control. Bueno, a continuación hablaremos de la logística y tributación internacional. Ahora que ya sabemos cómo se acuerdan las responsabilidades con los Incoterms, veamos qué sucede en la práctica cuando queremos exportar un producto.
todo eso que pasa desde que un producto sale de tu taller hasta que llega a otro país. Forma parte de lo que llamamos la logística internacional. Y aquí hay muchos detalles que debemos entender porque afectan tiempos, costos, impuestos y cumplimiento legal. Vamos a desglosarlo paso a paso de forma sencilla. En cuanto al flete internacional, que es el transporte, puede ser por barco, avión, camión o una combinación de todos. Luego, el seguro internacional, aunque no siempre es obligatorio, es altamente recomendable. Si la mercancía se pierde, se daña o se retrasa, el seguro te protege. Después está el paso por aduanas, donde los productos se inspeccionan, se pagan aranceles si corresponde y se verifica que todo cumpla con las normas del país importador. En cuanto a documentos clave, para que todo esto funcione se necesita una serie de documentos. Los más comunes son la DUA, que es el documento único administrativo, es como el DNI de tu envío. El packing list, que detalla el contenido exacto de los paquetes, sirve para revisar y verificar. La factura comercial o el invoice, que es como cualquier factura pero adaptada para comercio exterior. Debe estar en inglés o en el idioma pactado. Bill of Lading o el BL, el documento que acredita que la mercancía ha sido embarcada. Es esencial para el transporte marítimo. ¿Qué pasa si falta uno de estos documentos? Pues puedes tener demoras en aduana, pagar multas o incluso perder la venta. Luego, en la nacionalización y el almacenaje. Cuando la mercancía llega al país de destino, debe de nacionalizarse. Eso significa pasar por aduanas, pagar aranceles si corresponde y quedar autorizada para entrar al mercado local. Mientras tanto, puede estar en almacenes aduaneros hasta que se complete el trámite. Esto también tiene un coste que hay que prever. En cuanto a la tributación y optimización fiscal, aquí entra en un tema que muchos desconocen, que es la planificación tributaria internacional. Hay formas de optimizar impuestos y no estamos hablando de evadirlos, sino de usar los beneficios legales disponibles. Por ejemplo, el drawback. Si importaste insumos para fabricar un producto que luego exportas, puedes recuperar parte de los aranceles pagados. En cuanto a las exoneraciones arancelarias, algunos productos por tratado están exonerados de pagar impuestos en ciertos países. En cuanto a evitar doble imposición, es decir, si tú ya pagaste impuestos en Perú, hay convenios para no pagar lo mismo en otro país. Esto hay que gestionarlo correctamente con SUNAT y la autoridad extranjera. Muchas veces los emprendedores no conocen estos mecanismos y se pierde dinero por pagar de más. En cuanto a la logística verde, es un último punto importante. Cada vez más países y consumidores valoran que el producto llegue con un menor impacto ambiental. Esto implica usar transporte eficiente, menos emisiones, evitar empaques contaminantes y reducir el uso de papel o plásticos innecesarios. Por ejemplo, si exportas jabones naturales con envases biodegradables y certificado orgánico, no solo ayudas al planeta, sino que accedes más fácilmente a mercados como Alemania o Suecia, donde esto es un requisito indispensable. En resumen, la logística no es solo mover productos, es parte de la estrategia empresarial internacional. Si lo dominas, tu negocio tendrá más eficiencia, menos riesgos y mayor valor para el cliente. En cuanto a las tendencias emergentes y transformación global, ya conocemos las reglas del comercio internacional, los actores, las herramientas y la logística. Pero ahora vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué está cambiando en el comercio mundial? ¿Qué nuevas tendencias están marcando el rumbo?
Lo que veremos en esta diapositiva son 8 grandes transformaciones que todo emprendedor debe conocer si quiere mantenerse vigente y competitivo en un entorno global. La digitalización y automatización. La tecnología ha cambiado todo. Hoy usamos inteligencia artificial, blockchain y big data para agilizar los procesos logísticos, reducir errores y hacer todo más transparente. Ejemplo, ya no necesitas ir presencialmente a la aduana, muchos trámites se hacen digitalmente. También ha crecido muchísimo el comercio electrónico transfronterizo. Es decir, puedes vender desde Perú a Estados Unidos, Japón o España sin tener una tienda física, solo con una tienda online y un buen proveedor logístico. Esta es una gran oportunidad para pymes y emprendedores digitales. En cuanto al comercio sostenible, o también sus siglas conocidas como ESG, que significa Environmental, Social and Governance, que es ambiental, social y gobernanza. Hoy los consumidores y los gobiernos exigen que los productos sean respetuosos con el medio ambiente y con las personas. Ejemplo, en Europa, si vendes ropa, te pueden pedir que certifiques que tu algodón es orgánico o que tus trabajadores tienen condiciones justas. Si no cumples con ello, simplemente no te compran. Por eso, incorporar buenas prácticas medioambientales y sociales ya no es un lujo, es una condición para acceder a nuevos mercados. En cuanto a la reconfiguración de cadena de suministros, la pandemia, las guerras y otros factores han hecho que muchas empresas revisen sus proveedores. Hoy se busca acortar distancias y evitar riesgos. Por eso muchas compañías están haciendo nearshoring y friendshoring. ¿Qué significa? El nearshoring significa promover la producción a países cercanos y el friendshoring significa mover la producción a países aliados políticamente. Ejemplo, una empresa estadounidense que antes producía en China, ahora busca hacerlo en México, Colombia o Perú. Esto crea nuevas oportunidades para América Latina si sabemos aprovecharlas. En cuanto al auge de materias primas estratégicas, algunos productos están en altísima demanda por el cambio tecnológico y el cambio climático. Por ejemplo, el litio se usa en baterías para autos eléctricos. El cobre es vital para energías renovables. El oro sigue siendo refugio económico. Y los alimentos funcionales como los superfoods están creciendo. Perú tiene ventajas naturales en muchos de estos productos. Exportarlos con valor agregado es una gran oportunidad. La inestabilidad geopolítica. Conflictos como el de Ucrania, Rusia o Israel-Irán afectan rutas comerciales, encarecen los seguros y generan incertidumbre. Ejemplo, cuando estalla una guerra, muchas navieras redirigen sus barcos, los costos suben y los tiempos se alargan. Esto obliga a los exportadores a diversificar mercados y tener planes de contingencia. Ya no basta con depender de un solo país o cliente. En cuanto al regionalismo y acuerdos inteligentes, frente a esta incertidumbre global, los países están reforzando sus alianzas regionales. Ejemplo, la Alianza del Pacífico permite que Perú exporte a Colombia, Chile y México, con menos trámites y más ventajas. También el CPTPP, que incluye países como Japón, Australia y Canadá. Como emprendedores debemos conocer estos acuerdos y usarlo a nuestro favor para entrar a nuestros mercados sin pagar tantos aranceles. En cuanto a la educación internacional y diplomacia económica, cada vez más jóvenes y profesionales se están formando en comercio exterior y participan en redes globales. Ejemplo, PromPerú, ADEX,
Las universidades y hasta los ministerios ofrecen becas, ferias, capacitaciones y misiones comerciales para que más peruanos aprendan a negociar en el mundo. La diplomacia económica ya no es solo de embajadores, ahora los emprendedores también representan al país con su marca, su producto y su historia. En cuanto a la activación institucional exportadora, finalmente hay un gran esfuerzo de parte del Estado para apoyar la internacionalización de las pymes. PROMPERÚ organiza ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas de negocios y asesora a pequeñas empresas que quieren exportar. Si tú tienes un producto competitivo, puedes recibir capacitación, contactos y hasta ser parte de una feria internacional con apoyo del Estado. Es decir, estas 8 tendencias nos muestran que el comercio internacional ya cambió. No basta con tener un buen producto, ahora se necesita tecnología, sostenibilidad, visión global y alianzas estratégicas. Pero al mismo tiempo se está abriendo oportunidades nuevas que antes no existían, especialmente para las pymes. El reto es prepararnos, adaptarnos y atrevernos a salir al mundo con una propuesta clara, bien presentada y con valor agregado. Bueno, llegamos al final de esta capacitación y quiero que se queden con 3 grandes ideas clave que resumen todo lo que hemos visto hoy. Primero, el comercio internacional no es solo vender fuera del país, es mucho más que eso, es una herramienta estratégica para hacer crecer nuestros negocios, diversificar mercados, mejorar ingresos y hacer frente a las crisis económicas locales. Segundo, participar en el comercio global no es algo lejano ni exclusivo para grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, las cooperativas y hasta los negocios familiares también pueden integrarse si entienden las reglas, los acuerdos, logísticas y oportunidades. Tercero, el mundo ya no espera. La tecnología, sostenibilidad y nuevos consumidores están transformando lo que comerciamos. Adaptarse no es opcional, es necesario. Recomendaciones prácticas. Ahora, ¿qué pueden hacer desde hoy mismo para avanzar hacia una estrategia internacional más sólida? Aquí algunas recomendaciones. Capacitarse constantemente. Aprender sobre Incoterms, tratados comerciales, comercio electrónico, normas, técnicas y cadenas globales de valor. Hay cursos gratuitos y accesibles en PROMPERÚ, Mincetur, ADEX y más. Fortalecer tus alianzas. No hagas todo solo, rodéate de aliados, cámaras de comercio, agencias de exportación, plataformas tecnológicas y redes de emprendedores. Diversifica tus mercados y productos. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Busca más de un cliente, más de un país y piensa en cómo adaptar tu producto a distintos públicos. Diseña una estrategia de internacionalización. No exportes por impulso. Investiga, prepara tu oferta exportable, verifica la demanda en otros países, define tu logística y calcula bien tus precios. Si tienes un producto con historia, con impacto social o valor agregado, cuéntalo. Eso también es parte de tu propuesta internacional. Quiero terminar con esto. El mundo necesita productos con alma, con identidad y con valor. Muchos de ellos están aquí, en nuestros emprendimientos peruanos. El comercio internacional no es el futuro, ya es el presente. Solo necesitamos información, decisión y una visión más grande. Muchas gracias por su atención y los invito a dar este primer paso.